Apocalipsis. Ya hace 20 días meditamos en la iglesia de Éfeso y hace 15 días en la iglesia de Esmirna. Hoy vamos a la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 hasta el 17. Es ahí donde vamos a meditar en esta mañana. El nombre de Pérgamo, que aparece aquí en nuestras Biblias y que está relacionado con una ciudad de Asia Menor, que ahora es el país de Turquía. La palabra Pérgamo está muy relacionado con un material que se utilizaba en la antigüedad para escribir. Antiguamente se utilizaba en Egipto el papiro. Se hacía una especie como de papel de esa planta. El papiro es una planta que crece en el río Nilo y entonces se procesa, se hace un papel y ahí se escribe o se escribía en la antigüedad. Pero el papiro, pues como esto del papel propiamente, pues a través del tiempo se va maltratando y pierde su esencia y se echa a perder. Entonces resulta que posteriormente, y de ahí viene la palabra Pérgamo, en esta ciudad se creó el pergamino. ¿Qué era el pergamino? Pues eran lienzos de piel que se curtían, se preparaban y se escribía en la piel, y ahí se ponían libros, o se escribían libros, y eso quedó pues para la historia. Entonces la palabra Pérgamo viene de pergamino, que es el lienzo de piel, ¿sí? En la ciudad de Pérgamo había una biblioteca, que propiamente fue la segunda biblioteca más grande de su tiempo, y se dice que había 200,000 pergaminos en la biblioteca, que era una cosa extraordinaria, porque pues eran rollos, era escribir en lienzos muy largos, ¿sí? De 10 metros, 5 metros, así, para ir escribiendo. Y son muy famosos los pergaminos hoy en la actualidad. Tienen un valor incalculable, el valor histórico. Entonces en Pérgamo había una biblioteca, y esta biblioteca rivalizaba con la biblioteca de Alejandría. La ciudad de Alejandría está en el norte de África, en Egipto, y rivalizaba precisamente pues con esa biblioteca. La razón de por qué empezaron a utilizarse los pergaminos en la ciudad de Pérgamo es porque se dice históricamente que Egipto ya no le mandaba el papiro a Pérgamo, ya no le vendía, precisamente para conservar su primacía en la biblioteca, y entonces los de Pérgamo crearon pues el pergamino, utilizaron las pieles, así está la historia. Y bueno, pues a esta ciudad de Pérgamo, el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo que se revela al apóstol Juan, es el que envía un mensaje especial a esta iglesia. Cada iglesia de las 7 que aparecen aquí en los capítulos 2 y 3 reciben un mensaje muy especial del Señor Jesucristo. El Señor es ya resucitado, es el Señor glorioso que se presenta en el capítulo 1 al apóstol Juan, y Él es el que manda, Él es el que da pues, de los mensajes a estas iglesias. Pérgamo era la ciudad más al norte de Asia Menor. Sí, propiamente estaban rumbo hacia Grecia, estas ciudades, en la dirección hacia Grecia, en la parte casi costera de Turquía. Ahí estaban las 7 iglesias, y el Señor Jesús envía ese mensaje a través del apóstol Juan, que se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Pero la iglesia de Pérgamo, por decir así, era la más alejada, era la ciudad más al norte. Había aproximadamente de Pérgamo hacia Éfeso, que era la iglesia más
así estaba la situación, pero el Señor envía ese mensaje. Ahora vamos a ver lo que el Señor le va a decir a esta iglesia, y por favor ustedes van siguiendo en silencio la lectura. Dice el versículo 12: escribe y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y este es el mensaje que el Señor Jesús envía a esta iglesia. El mensaje que el Señor envía a la iglesia de Éfeso es el mensaje a la indiferencia, porque el problema de la iglesia de Éfeso, y lo dice el Señor Jesús, es que has dejado tu primer amor. En el caso de la iglesia de Esmirna, que no tiene reproche del Señor y que además se ha mantenido fiel a pesar de las terribles persecuciones que ha tenido, el mensaje que le da el Señor es un mensaje a la perseverancia, a mantenerse firmes, aún a pesar de las pruebas. Pero el mensaje que vamos a ver aquí lo podemos resumir en un título para esta iglesia. Este va a ser el mensaje a la complicidad. El mensaje a la complicidad. Y ustedes saben, hermanos, y tantas veces se ha repetido, de un famoso proverbio o de un pensamiento secular que dice que tanto peca el que mata la vaca como el que. Muy bien, entonces el que le agarra la pata, ¿qué es? Es un cómplice, ¿verdad? Bueno, pues aquí está un problema de complicidad. Aquí hay una situación así, por eso el mensaje va a ser un mensaje a la complicidad. La iglesia iba bien, la iglesia de Pérgamo era una buena iglesia, era una iglesia que estaba en una situación o en un lugar sumamente crítico. Imaginémonos, hermanos, que todos los que estamos en este momento aquí, todas las familias que estamos aquí, que un día decidiéramos, imagínense, que un día decidiéramos cambiar de domicilio y con la finalidad de no separarnos, de seguir juntos como iglesia, que nos fuéramos a vivir a Catemaco. ¿Saben lo que es Catemaco, verdad? Imagínense que nos vayamos a vivir a Catemaco. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo el Señor: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjense bien, qué situación tan tremenda. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero con la finalidad de ir preparándonos, hagámonos de cuenta con que nos vayamos a Catemaco, o piense usted un lugar fuerte de idolatría en el mundo. Un lugar donde se practica la brujería, donde se practica la magia. Piense usted que es un lugar donde la situación es sumamente grave, ¿sí? Antes se decía que ir a Tijuana era ir a lo peor, o ir a Ciudad Juárez. Ahora hay ciudades que están peores. Pues imaginemos que vayamos como iglesia. Normalmente siempre pensamos en la seguridad. Si nos quisiéramos cambiar de domicilio por alguna razón, ya sea por cuestiones de trabajo, ya sea por cuestiones de estudio, casi siempre estamos pensando en un lugar tranquilo,
en un lugar benéfico, en un lugar donde haya centros comerciales, en un lugar donde no haya ningún problema, donde la gente sea tranquila. Estamos pensando así. Pero si nos fuéramos a un lugar sumamente violento, en un lugar problemático socialmente hablando, en un lugar lleno de idolatría y de satanismo, diríamos que no. Diríamos que no. Pero es ahí donde estaba la iglesia de Pérgamo. Ahí está, en esa situación. Entonces, por eso es que el Señor va a decir algo muy especial de esta iglesia. Porque hay predicadores, y usted lo puede ver en internet, hay algunos mensajes, algunos videos en donde se critica duramente a la iglesia de Pérgamo, pero hay que verlo con los ojos del Señor y hay que ver la manera como el Señor lo está expresando. Bien, hay cuatro cosas que se mencionan en este mensaje. Primero, hay palabras de presentación. Primero, las palabras de presentación. El Señor Jesús se presenta ante la iglesia. ¿Cómo se presenta? Veamos versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Así se presenta el Señor. Se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, estas son palabras de presentación. Luego vienen palabras de aprobación. Las palabras de aprobación. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Miren, estas son palabras de aprobación, palabras de reconocimiento del Señor a esta iglesia que estaba en una situación sumamente difícil. En una situación social donde todo estaba en contra de la iglesia. Pero el Señor aprueba, el Señor le da su visto bueno a esta iglesia. Pero también aquí vienen palabras de amonestación. Los versículos 14 y 15, las palabras de amonestación. Pero fíjese bien lo que dice el Señor, tengo unas pocas cosas, no dice muchas, unas pocas cosas contra ti. En realidad son dos problemas que tenía la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver el primer problema, dice, tienes ahí a los que retienen y note esa palabra, doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza, una enseñanza maligna que se estaba propagando dentro de la iglesia. La doctrina de Balaam, ahorita vamos a ver qué significa eso de la doctrina de Balaam. Pero fíjense bien que ahí está el primer problema. Y dice todavía, sigamos leyendo el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese es el problema, el primer problema. Luego, veamos el versículo 15. Y también tienes a los que retienen, y ahí está por segunda vez la palabra, la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Dónde aparecen los Nicolaitas? Los Nicolaitas aparecen en la iglesia de Éfeso. Ellos ya estaban haciendo acto de presencia dentro de las iglesias. Era una contaminación doctrinal dentro de las iglesias que estaban en Asia Menor. Empezaron con Éfeso. ¿Por qué en Éfeso? Porque era una ciudad cosmopolita, era una ciudad sumamente importante, era una ciudad cultural y era una ciudad donde llegaban muchos deportistas a Éfeso, y precisamente ahí llegaron los Nicolaitas. ¿Quiénes eran ellos? Pues ahorita vamos a tratar de ver quiénes eran ellos. Capítulo 2, por favor, de Apocalipsis, versículo 6, para que veamos que ahí aparecen este grupo. Es un grupo herético. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjense bien entonces en la manera como el Señor Jesús está diciendo de la iglesia de Éfeso. ¿Qué hacía la iglesia de Éfeso contra los Nicolaitas? Los aborrecía. ¿Es malo aborrecer a alguien? Pues normalmente decimos que sí. Decimos, no, pues es que debe haber mucho amor. Pero veamos que aquí el Señor Jesús está aprobando que los de Éfeso
aborrecían a los nicolaitas por su mala enseñanza, no tanto personales, sino por su enseñanza. Sin embargo, en Pérgamo ya los estaban apapachando, porque en el versículo 15, ahí dice así, y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra vez el Señor vuelve a decir que aborrece esa doctrina, pero que los de Pérgamo ahí los tienen, como que no están haciendo nada, les están permitiendo, ¿sí? Entonces ahí está el problema. En los versículos 14 y 15 entonces encontramos palabras de amonestación. Y los versículos del 16 al 17 encontramos palabras de motivación. El Señor va a motivar a la iglesia. ¿Cómo la va a motivar? Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Fíjense bien, hermanos, esta expresión. Pelearé contra ellos. No tanto contra la iglesia, contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los que tienen la doctrina de Balaam y los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Es decir, el Señor va a ir contra ellos directamente, claro. Obviamente que iba a afectar a la iglesia. Pero otra vez, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esas son las palabras de ánimo para que la iglesia vuelva otra vez al camino correcto, porque estaba siendo cómplice con estos dos grupos que estaban dentro de la iglesia. Bien, entonces veamos esta situación. La primera cosa es que el Señor se presenta ante la iglesia. Por favor, vayamos al capítulo 1, aquí cerquita, en el capítulo 1, y vamos a ver que el Señor Jesús, cuando se revela ante el apóstol Juan, le hace notar cómo estaba presentándose, cómo se estaba mostrando. El versículo 16 nada más, 1:16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. El Señor resucitado, el Señor que está hablando con Juan, tenía 7 estrellas en su mano derecha, porque es la diestra. De su boca, ahora fijémonos, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Señor? ¿Cómo se presenta? Como alguien que tiene en su boca una espada de 2 filos. Ahora, en el libro de Apocalipsis debemos de tener cuidado, porque hay expresiones, hay pasajes que se deben de entender literalmente tal y como es, pero también hay muchas porciones, hay muchos pasajes que tienen simbolismos. Por ejemplo, usted va a encontrar 7 ojos, 7 copas, 7 candeleros, 7 estrellas, y etcétera, etcétera, así. Y eso hace a veces un poquito difícil el entendimiento del libro de Apocalipsis, porque hay que utilizar las herramientas de la interpretación. En los estudios de los seminaristas, o los que van a los institutos bíblicos para prepararse para el ministerio, les enseñan una materia que se llama hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Pues es la ciencia de la interpretación. Y la hermenéutica no solamente es bíblica, la hermenéutica también se utiliza en la literatura en un sentido general, ¿sí? Pero nosotros utilizamos la hermenéutica bíblica. ¿Por qué? Porque hay que saber entender el significado de las palabras. Una palabra puede cambiar en su contexto, dependiendo de cómo el escritor o el que está hablando está utilizando la palabra, es que se debe de entender. Por ejemplo, su esposo, su esposo está arreglando una llanta y le dice a usted, tráeme el gato. Y usted le trae el animal a su esposo. ¿Es lo correcto? No, ¿verdad?
¿Cómo entiende usted cuál gato va a ser? Pues porque lo está viendo que está componiendo la llanta. Entonces, el contexto cambia en la mente. Usted lleva la herramienta que es el gato, ¿sí? Y si su esposa le dice, le dice a usted, esposo, le dice, por favor, me pasas la lima. ¿Qué le va a traer la lima para lijar el cuchillo? ¿O le va a traer la lima para las uñas? Pues las uñas, sí. Entonces, usted entiende la palabra lima en el sentido, o puede ser la fruta, ¿verdad? No le va a traer una fruta. Usted entiende el término, el concepto gramatical en base a su contexto, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado cuando estamos leyendo la Biblia, porque hay palabras que en un texto significa una cosa, pero en otro texto significa otra. Y hay que estar atentos a esos cambios. Entonces, cuando el Señor está diciendo que tiene en su boca una espada de 2 filos, ¿realmente tiene una espada de 2 filos en su boca? No, es un sentido simbólico, es metafórico. Hay que entender en el sentido figurado. ¿Y qué significa ese sentido figurado? Ahorita lo vamos a ver. Por favor, vayamos todavía al capítulo 2 de aquí de Apocalipsis, porque dice en el versículo 16, fíjense bien que aparece 2 veces esta situación aquí en el capítulo 2. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la espada de mi boca. Ahora vamos hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, por favor, hasta el capítulo 19, allá adelantito, en el versículo 15, 19:15. 19:15, por favor, dice así: de su boca sale, ¿y qué sale? Una espada aguda. Una espada aguda para herir con ella a las naciones. Una espada aguda. Entonces, fíjense bien que vimos en Apocalipsis 1:16 que el Señor se presenta con una espada aguda de 2 filos. Aquí en el capítulo 2 se repite 2 veces y en el capítulo 19 aparece otra vez este asunto. ¿Qué significa simbólicamente? Pues significa la palabra de Dios, porque por favor veamos en Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6 y versículo 17. ¿Qué encontramos en el capítulo en el capítulo 6 de Efesios a partir del versículo 10 en adelante? Pues encontramos lo que se llama la famosa armadura de Dios. Y en la armadura de Dios, en el versículo 17 dice así: tomad el yelmo de la salvación y, ¿qué cosa? La espada del Espíritu. ¿Pero qué es la espada del Espíritu? Pues ahí mismo lo dice, que es la palabra de Dios. Entonces, al presentarse el Señor Jesús ante la iglesia de Pérgamo con la espada de 2 filos, ¿qué está diciendo? Yo soy el que tiene la palabra divina, porque yo soy en realidad la palabra. Yo soy la palabra viviente, la autoridad para poder decir lo que es correcto, lo que es la verdad que proviene de Dios. Y cuando escribe el apóstol Juan el Evangelio, dice que en el principio era el verbo. Hay una traducción diferente. Hay Biblias que dicen que en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces el Señor se presenta como el que tiene el poder de la palabra, la autoridad de la palabra. Por ejemplo, un maestro en un momento dado ejerce su autoridad con su palabra cuando dice: cállense niños. Al decir cállense niños, está actuando con palabra y con autoridad, ¿sí? Y nosotros sabemos, hermanos, que las palabras son poderosas. Hay palabras que nos animan. Y por ejemplo, los grandes oradores que ha habido en el mundo han utilizado la palabra para alentar y avivar a una multitud a realizar algo.
Se decía que Winston Churchill era muy bueno en sus discursos y animaba a sus soldados a estar firmes en medio de la Segunda Guerra Mundial. Utilizaba el poder de la palabra, pero la palabra también nos hiere, la palabra también nos afecta. Miguel Cervantes de Saavedra escribió una frase que dice que las palabras hieren más que una espada. Las palabras hieren más que una espada. ¿Y cuántas veces una palabra de esas feas nos ha herido el corazón? Y nos da vueltas y nos da vueltas y nos da vueltas y decimos, ¿por qué me dijo esto? Porque ahí nos damos cuenta que la palabra tiene poder. Y el Señor Jesús se presenta ante la iglesia diciendo, yo tengo el poder de la palabra, pero es la palabra divina, es la palabra que viene del cielo, es la palabra con autoridad. Y se presenta ahí para animar a la iglesia de Éfeso. Él es el que tiene palabra, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos va a juzgar a todos por su palabra. Y qué tremendo va a ser esto. Entonces se presenta de esta manera. Entonces les va a dar palabras de ánimo. Y en el versículo 13, ahora vamos a ver las palabras de ánimo. Dice el Señor, yo conozco tus obras, dónde moras, dónde estás viviendo. Estás viviendo. Bueno, hermanos, aquí en Mesa, hace años, ¿cuál era la colonia más problemática, la colonia más difícil? Aquí en Mesa, ¿alguien se acuerda? La del sol, aquí enfrente. La del sol. Les decían, no, ir al sol, no, ni pararse ahí. Ir a la colonia de enfrente era lo peor, ¿no? Y hace unos 20, 25 años en los lodazales y todo lo que había, pues ni querían meterse. Es más, ni los taxistas venían a estas colonias de los que estábamos aquí. Si usted estaba en el Palacio y quería tomar un taxi para venir al Estado de México, le preguntaba, ¿a dónde lo llevo? ¿Al Estado de México? No, allá no voy. Porque ahí también estaban los del sol, ¿sí? Entonces imagínense vivir así en esta situación. Pues el Señor le está diciendo, yo sé dónde vives. Vives en un lugar lleno de corrupción, vives en un lugar maligno. La ciudad de Pérgamo tenía dos problemas sociales muy fuertes, muy fuertes. Como todas las ciudades de la antigüedad eran ciudades idólatras, sí, pero se distinguían por ciertas cosas. En el caso de la ciudad de Pérgamo se distinguía porque al igual que Esmirna, había la adoración al emperador. ¿Se acuerdan que hace 15 días veíamos que la iglesia de Esmirna fue premiada por el hecho de ser fiel al emperador, y ahí empezó el culto al emperador? También aquí en Pérgamo. En Pérgamo había una adoración al emperador, se le consideraba como si fuera su Dios. Cuando una persona iba a la fiesta para celebrar el culto al emperador, decía que el César era el Señor. Y un cristiano jamás diría que el emperador era el Señor. Cristo es el Señor, ¿sí? Pero no el emperador. Y entonces se metía en serios problemas el creyente. Pero era un culto muy especial, ¿sí? En la ciudad de Esmirna, lo vimos hace 15 días, en la ciudad de Esmirna había un día especial donde se celebraba el culto al emperador, y cada persona tenía que ir hasta donde estaba la estatua del emperador y decir, el César es mi Señor. Y entonces había un jurado o había un grupo de personas que le entregaba un reconocimiento, le entregaba un papel y le decía, bueno, tú eres un adorador de César, pásale. Pero un cristiano no lo iba a hacer nunca. Y entonces por eso es que la persecución era tan dura en Esmirna, y aquí también. Porque el cristiano no nada más reconoce a un solo Señor. Y el otro problema, hermanos, el otro problema que había en la ciudad de Pérgamo es que allá iba mucha gente para sanarse. Hay lugares aquí en México, en nuestro país, donde la gente va
porque ha encontrado aguas termales para la sanidad, o donde encuentran algún lugar de tipo de brujería para sanarse, y como en el caso de Catemaco, pues va la gente para eso. Hay gente que va a Chalma a sanarse. Y allá en Oaxaca, hay un pueblo muy especial en Oaxaca, el señor de qué, allá, yo de momento se me fue el nombre, exactamente, de Juquila, el señor de Juquila. Van a igual allá a pedirle el favor para la sanidad. Pues resulta que la ciudad de Pérgamo, era famosa porque la gente iba a adorar a un dios que se llamaba Esculapio, que era el dios de la sanidad. Y se decía en la antigüedad que en el templo de Esculapio había muchas víboras no venenosas, muchas víboras ahí. Hagan de cuenta que aquí era el templo de Esculapio y había muchas víboras, y la gente llegaba a dormirse. En la noche iban a dormirse dentro del templo para que una serpiente, una víbora, pasara por su cuerpo y les diera la sanidad. Y por eso es que el símbolo de la medicina es una víbora. ¿Han visto las ambulancias? Tienen una víbora. ¿Han visto el escudo de la medicina? Es una víbora. Es precisamente por eso. Entonces, ¿quién es el que realmente tiene la sanidad? ¿Quién realmente nos da la salud? Dios. Nuestro Dios vivo y verdadero que está en los cielos. Pero la gente iba a esa ciudad precisamente para buscar la sanidad. Imagínense acostarse ahí en medio de cientos de víboras para que nos vayan. No, hermanos, yo hasta me vuelvo más enfermo. Un cristiano no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque un cristiano no interpretaría que la víbora o la serpiente le diera sanidad, porque para un cristiano la serpiente no era más que un símbolo del diablo. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, por favor, hermanos. Capítulo 12 de Apocalipsis y versículo 9. 12:9 de Apocalipsis. Dice de la siguiente manera: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Y qué más, hermanos? Muy bien. ¿Con quién se compara en la Biblia a la serpiente? Al diablo. El diablo se representa como una serpiente, y eso lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Entonces un cristiano no iba a aceptar que la sanidad viniera por una víbora, y por eso es que eran mal vistos los creyentes ahí en Pérgamo. Pero dice el Señor: yo conozco tus obras y dónde moras. Miren, aquí están unas palabras de aprobación del Señor, porque en medio de esa situación tan complicada, donde eran señalados los creyentes, ellos se mantenían firmes. Y eso nos hace ver, hermanos, que aunque estemos en una ciudad tan llena de corrupción, llena de brujería, de satanismo, de cosas inmorales, de cosas tan horribles, podemos mantenernos firmes, porque si la iglesia de Pérgamo en su tiempo lo pudo hacer, lo podemos hacer nosotros. Porque el mismo Señor de Pérgamo es el mismo Señor nuestro. El mismo Señor de la iglesia de ese tiempo es nuestro mismo Señor. Así es que podemos mantenernos firmes. Y dice el Señor en el versículo 13, volviendo al capítulo 2 de Apocalipsis 2:13: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Miren qué bendición tan tremenda y qué ejemplo de esta iglesia. Cuando él iba por Ecatepec con el Uber, decía, no, dice, hay lugares de Ecatepec que está prohibido entrar. Dice, no, nosotros no vemos, ¿verdad, hermano Germán? No, ir a Ecatepec, pues se ha puesto muy crítica la cosa. Ustedes saben acerca de que ahora hasta los del transporte hicieron una manifestación muy fuerte contra el gobierno, porque pues, a cada rato los asaltos, a cada rato los problemas ahí. Ir a Ecatepec es una cosa muy tremenda.
Pero los hermanos de la iglesia de Pérgamo se mantenían firmes a pesar de los problemas, y lo mismo ocurre en nosotros, o debe ser en nosotros, de mantenernos firmes y no negar la fe. Y dice, fíjense, mira, aquí viene un ejemplo: no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Hubo una muerte, hubo un sacrificio de un cristiano llamado Antipas. La Biblia no nos dice quién era este hermano. Posiblemente era el pastor, casi siempre es contra los pastores, ¿verdad? Pero no sabemos quién era Antipas. Lo cierto es que Antipas murió por causa de su fe. La tradición cristiana, la historia cristiana dice que Antipas lo metieron en un toro metálico y lo asaron ahí. Lo metieron en un toro hueco metálico, lo metieron ahí, Antipas, y ahí lo asaron. Miren qué muerte tan horrible. Pero dice el Señor, mi testigo fiel en medio de ese problema. Nosotros no vamos a ser metidos en el asador, pero debemos de mantenernos en nuestra fe, hermanos. Debemos seguir firmes. Aún a pesar de las situaciones que estamos viviendo en el mundo, que aparecen las manifestaciones de los gays, que aparece la gente haciendo desastre y medio, sí, pero nosotros somos un pueblo especial, somos el pueblo de Dios y debemos mantenernos firmes. Nadie puede traer maldición a nuestras vidas, lo vamos a ver más adelante, porque Dios está con nosotros, y aun cuando haya pruebas y luchas, si nos mantenemos firmes, Dios va a traer bendición y fortaleza a nuestras vidas. La palabra Antipas, fíjense bien, es una cosa muy especial, si lo quieren anotar ahí en su Biblia. La palabra Antipas, el nombre Antipas significa contra todo. Anti es contra todo. Es decir, que este creyente estuvo contra todo en un mundo negativo, tan feo, tan lleno de idolatría, tan lleno de problemas sociales, pero mantuvo su fe. Porque siguió el mismo ejemplo del Señor Jesús. Fíjense bien qué cosa tan tremenda de Antipas, ¿sí? Así es que podemos mantenernos igual nosotros en una situación así crítica. Si negamos nuestra fe, entonces vamos a servir de burla al mundo. El mundo va a decir, pues entonces, ¿qué tipo de cristianos son? En las primeras de cambio ya se están viniendo abajo. Entonces tenemos que mantenernos firmes, hermanos, seguir adelante. Y aquí está el ejemplo tan tremendo de esta iglesia. Y dice otra vez el Señor en el versículo 13, en la parte final, fíjense bien que lo repite 2 veces. Donde mora, ¿quién mora? Satanás. Ahora, ¿por qué el trono de Satanás? Porque la ciudad de Pérgamo llegó a ser por 250 años la capital de Asia Menor, bajo la dirección del Imperio Romano. 250 años. Y el decir que el trono de Satanás estaba ahí, quiere decir que desde ahí gobernaba o mandaba el diablo. Fíjense bien, es una cosa increíble cómo el diablo estaba utilizando esta ciudad para que desde ahí empezara su obra de corrupción en el mundo. No se dice en otro lugar, por lo menos en las 7 iglesias, no se menciona otro lugar donde diga aquí está el trono de Satanás, solamente en Pérgamo. Entonces, ¿qué tan maligno era vivir o qué tan problemático era vivir en Pérgamo? Pues nada más dése cuenta por el título que dice el Señor Jesús que conoce perfectamente a todo el mundo, que Él es omnisciente. Entonces, en esa situación se mantenían firmes los hermanos de Pérgamo. Ahora viene la situación de las palabras de reproche, las palabras de amonestación contra la iglesia. Aunque era una iglesia fiel y en medio de una situación tan crítica,
internamente, porque casi siempre los problemas más graves son internos. Más que de afuera, son internos. Miren, si nos criticaran los vecinos, si los vecinos nos dijeran un montón de cosas, bueno, pues son los vecinos. Al cabo son inconversos, ni entienden el plan de Dios, ni saben lo que es el amor del Señor, no entienden el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pues como quieran, son los vecinos. Pero entre nosotros es otra cosa. Si los problemas están en nosotros, eso es otra cosa. Y es lo que estaba pasando. Dentro de la misma congregación, dentro del mismo pueblo de Dios, ahí en Pérgamo, había dos grupos que estaban propagando enseñanzas completamente erróneas. Hagan de cuenta, hermanos, hagan de cuenta que, perdón por el ejemplo, pero hagan de cuenta que el hermano Memo nos está metiendo la doctrina de los testigos de Jehová y el hermano Roberto, que está dando la escuela dominical, nos está metiendo la doctrina de los mormones. Imaginemos nada más así. O sea, ¿queremos al hermano Memo, sí o no? Sí, lo amamos. ¿Amamos al hermano Roberto? Claro que sí, pero sus enseñanzas que vinieran a ser extrañas o negativas a nuestras vidas, se convertirían en un problema. Y es lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Había dos grupos, no se menciona quiénes eran los líderes, pero había dos grupos que estaban corrompiendo la vida espiritual de la iglesia. Y el Señor los menciona en un sentido, comparándolos con un personaje del Antiguo Testamento que aparece en el libro de Números. Los capítulos 22, 23, 24 y 25 de Números tienen que ver con la famosa historia de Balaam. Balaam era un profeta. No era un profeta israelita, pero era un profeta. Y tuvo la oportunidad de tener contacto con Dios porque Dios le habló. Resulta que si usted lee el capítulo 22 de Números, los israelitas llegaron a los campos de Moab, llegaron casi a estar, o mejor dicho, llegaron a estar enfrente de la tierra prometida, ya cerca de Jericó, y los moabitas tuvieron miedo de los israelitas. En ese tiempo, cuando llegaron los israelitas, había un rey que se llamaba Balac, y Balac, junto a sus ancianos, tomó un consejo. Y entonces tuvieron el acuerdo de ir por Balaam, que era el profeta, para poder maldecir a Israel. Fueron por Balaam para maldecir. Y le llevaron una buena cantidad de dinero. Pero Dios no le permitió a Balaam, aunque hacía todos sus menjurjes y todo lo que él quería hacer, no podía maldecir a Israel. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, porque nadie puede maldecir al pueblo de Dios que está bendecido por su gracia. Miren qué tremendo. Así es que, hermano, usted no tenga temor que si su vecina le echa la sal y que le echa la magia negra y la magia blanca y todas las magias de colores, no tenga miedo de eso. Y que si le mata una gallina negra y se la deja ahí, usted ni tenga temor. Porque si usted es hijo de Dios, entonces el pueblo del Señor está bendecido por usted o para usted. Vamos a Números capítulo 22, versículo 12, por favor. Números 22, 12. Números 22, 12, dice la siguiente, vamos a leerlo todos juntos, hermanos, vamos a disfrutar de este versículo. Miren qué pasaje tan tremendo. 22, 12, dice así todos juntos: entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Israel era bendito. Fíjense bien, hermanos, qué cosa tan extraordinaria de estas palabras de Dios. Ahora, pensemos honestamente, él era rebelde, eran testarudos, eran incrédulos, eran idólatras, sí, porque adoraron hasta el becerro de oro. Aún así, Dios los estaba bendiciendo, porque era su pueblo, porque Dios los amaba. De la misma manera nosotros tenemos la bendición del Señor.
Así es que todo lo que el enemigo quiera hacer con nosotros no podrá lograrlo, a menos que Dios se lo permita, como en el caso de Job, a menos que Dios le dé el permiso, pero si no, no va a poder hacerlo, porque estamos bajo la bendición de Dios. Mire, cuando salgamos de este recinto, cuando salgamos del templo, váyase usted a casa diciendo: soy bendecido por Dios, soy bendecido por Dios, gracias a Dios por él. Porque no importa que tengamos miles de problemas, tenemos la bendición de Dios y Él va a actuar a nuestro favor. Balaam no pudo maldecir a Israel, no pudo hacerlo, pero hizo algo. Como no podía maldecirlo, utilizó una estrategia. Habló con Balac y utilizaron a las muchachas más bonitas de Moab para corromper la vida moral de los israelitas. Vayamos al capítulo 25 de Números y fíjense bien lo que sucedió. Vayamos al capítulo 25, versículos del 1 al 3. Dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó, aquí está el problema, empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo. Fíjense bien, las cuales, es decir, esas muchachas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Las muchachas fueron por los muchachos israelitas, y de seguro que eran las más bonitas de todas, porque no eran las feitas, perdón por la expresión, eran las más bonitas, y les fueron a los muchachos y dijeron: vente al baile, vente a la fiesta, tenemos algo especial para ti, hay cocas gratis, hay pastel, hay tacos al pastor, vente para acá. Y se los llevaron a los muchachos. Y fíjense bien, hermanos, todavía vamos a seguir leyendo versículos 3 en adelante. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y vamos a pasarnos por favor al versículo 9. Por causa del furor de Dios, ¿qué sucedió? Versículo 9: y murieron de aquella mortandad 24,000 israelitas, porque Dios se molestó contra ellos. Así es que Balaam, como no pudo maldecir, porque Dios se lo impidió, y Balaam quería quedarse con el dinero que le estaba dando el rey de Moab, que se llamaba Balac, entonces dio una estrategia: invitar a las muchachas de Moab para corromper a los jóvenes israelitas. Ahora, por favor, veamos lo que ocurrió más adelante, porque allá adelante lo dice la Biblia. Números 31, por favor, para que veamos que sí fue el consejo de Balaam. Números 31, versículos 7 y 8. Versículos 31, 7 y 8. Dice así: y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Versículo 8: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. Pero miren la nota: también a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. Ahí en Madián vivía Balán, y los israelitas lo mataron. Después después del problema que tuvieron con las muchachas de Moab, Dios mandó a Madián a Israel para que la combatieran, porque ahí estaba Balaam viviendo, y para acabar con la vida de Balaam. Ahora vamos más adelante, por favor. Vamos a los versículos 15 y 16. 15 y 16 dice: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Versículo 16: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Beor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién aconsejó? ¿Quién aconsejó a Balac? ¿Quién aconsejó para que las muchachas fueran a llevarse a los muchachos israelitas? Fue Balac. Aquí lo dice el texto. ¿Y qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo? Algo parecido. Las muchachas o las hijas
de estos falsos creyentes dentro de la iglesia de Pérgamo estaban corrompiendo a los muchachos de la iglesia. Lo mismo, estaban corrompiendo. Nada más con que una señorita le haga ojitos a un muchacho y se lo lleva a la fiesta. Nada más con que le haga ojitos, ¿sí o no? Miren lo que dice otra vez, regresando a Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina, es decir, la enseñanza, la manera como creen esta gente. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué estaba pasando en Pérgamo? Que esas muchachas ahí dentro de esa iglesia se estaban llevando a los templos paganos de Pérgamo a los muchachos cristianos, a los que eran realmente cristianos, y los estaban corrompiendo. Se los llevaban a sus fiestas, se los llevaban a cometer inmoralidades, porque así era en ese tiempo, y entonces la iglesia cada vez más se estaba viniendo abajo. Ese era el problema. Y ese es el problema que también a veces ocurre dentro de las demás iglesias. Hay muchachos, fíjense, y se lo digo por experiencia de 50 años en la vida cristiana. Muchachos que llegan a la iglesia y se juntan con una señorita, la enamoran y hasta se bautizan, porque hasta se bautizan para llevarse a la muchacha. Y ya, cuando la tienen, la abandonan, la dejan, hacen un desastre. O al revés. Y yo tuve amigos cristianos, señoritas y jóvenes que tuvieron ese problema. Porque no abrieron bien los ojos. Se dejaron llevar por algo y se lo llevaron al mundo. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Por eso debemos de ver el programa de los Galileos. Por eso, hermanos, tenemos que venir a echarle ganas con el programa de los Galileos, porque tenemos que dar una formación correcta. Y hermanas, ustedes con el programa de la SAN, porque el programa de la SAN es para formar a señoritas temerosas en la obra del Señor. Y traer a las niñas y a las señoritas para que aprendan lo que Dios quiere para sus vidas y les vaya bien, porque lo contrario, el mundo está tremendo, el mundo está de cabeza. Ahora vamos al segundo problema, versículo 15 rápidamente, porque nos está ganando el tiempo. Versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya dijimos ya mencionamos que lo vimos en la iglesia de Éfeso, la situación de los nicolaitas. El Señor Jesús estaba aborreciendo a los nicolaitas. La palabra nicolaitas viene de la palabra Nicolás. Bueno, hay un Nicolás en el Nuevo Testamento. Algunos autores o algunos estudiosos de la Biblia, y especialmente de este pasaje, dicen que los nicolaitas eran los seguidores de Nicolás, que llegó a ser un diácono en la iglesia de Jerusalén. Vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Veamos lo que dice aquí este pasaje. Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a quién más, a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, Nicolás era procedente de la ciudad de Antioquía. ¿Cuál Antioquía? Bueno, hay dos Antioquías. Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, no dice exactamente de cuál de las dos, pero él provenía de una de esas ciudades. Algunos estudiosos dicen que este hermano Nicolás, que fue uno de los primeros diáconos de la iglesia de Jerusalén, a través de los años se desvió del camino, se desvió de su vida espiritual y empezó a caer en una enseñanza totalmente contraria a la palabra de Dios. ¿Cuál era la enseñanza contraria? La palabra Nicolás
viene de una palabra griega que está formada por dos términos. Hay unos tenis, antes de decirle esto, hay unos tenis que son muy famosos, que son muy caros. Los que son buenos, los que son originales, que son los famosos tenis Nike. ¿Saben qué significa la palabra Nike? Victoria. Viene de vencedor o de conquistar. La palabra Nicolás viene de Nikao, y ahí viene del Nike. Nike porque lo pronunciamos en inglés, pero es Nike en griego. En griego es Nike, en inglés es el Nike. Bueno, pues como sea. Pero Nikao significa conquistar o vencer. Y Lao significa pueblo. Nicolás viene de esos dos términos, Nikao y Laos. Nicolás, el vencedor del pueblo, o el pueblo que vence. ¿Qué significa esto? ¿Qué doctrina era esto? Pues ni menos ni nada más que se estaba formando el clero. El grupo de ciertos cristianos que iban a tomar dominio sobre la congregación, el clero. Por eso hoy en las iglesias, sobre todo en la iglesia católica y en algunas otras iglesias de otras denominaciones, está formado el clero y el laicado, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se considera a los pastores? El clero. ¿Y cómo se considera a los diáconos? Los laicos. Y ahí está la división. Bueno, esa es una herejía. En la iglesia cristiana no debemos tener clero ni laicado. Todos somos iguales, todos somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, para servir al Señor. Todos estamos en la misma línea. ¿Por qué el pastor es el que a veces toma decisiones? Bueno, porque es un llamado de Dios, pero no quiere decir que Él es el patrón, Él no es el mandamás, Él no es el jefe. El único amo y Señor de la iglesia es Jesucristo y se acabó. Pues todos estamos al mismo nivel. Si el pastor a veces tiene que tomar decisiones y a veces radicales, es por amor a la obra de Dios y por el llamamiento que el Señor le ha dado, pero Él no es el jefe. Pero en ese tiempo ya se estaba formando el clero. Y ese grupo era lo que estaba promoviendo. Por eso había problemas. ¿Por qué? Porque se estaba desplazando al Señor Jesús. Entonces un grupo iba a tomar el dominio de la iglesia en lugar de que el Señor fuera el amo, el Señor de la iglesia. Y ahí estaba el serio problema. Ellos tenían que hacerlo a su lado. Ahora fijémonos, los de Éfeso los aborrecían. Los hermanos de Éfeso aborrecían a los nicolaitas, pero los de Pérgamo ya no. Porque como que dijeron, no, pues está bien. ¿Y saben qué estaba sucediendo? Es que en los templos paganos, en la ciudad de Pérgamo, los sacerdotes paganos recibían sueldos del erial del imperio. Es decir, de las arcas del imperio, los sacerdotes paganos recibían la paga. Entonces ellos dijeron, pues que a todos dar, ¿no? Pues si les pagan a ellos, que nos paguen también a nosotros. Y así estaba la situación. Entonces estaban imitando algo del mundo. Y ahí estaba el problema. Ahora, ¿es malo que se les pague a los pastores? No. Dice la Escritura que el buey es digno de su alimento y el obrero digno de su salario. O sea, sí debe haber eso, pero no en el sentido de una jerarquía, no en el sentido de que alguien debe demandar. Y hermanos, en pocas palabras, aquí empezó el problema del papado, porque de aquí comenzó el asunto del clero, y poco a poco el clero empezó a formarse para llegar a ser el papado siglos después. Pero aquí estuvo el problema. Miren qué cosa tan tremenda. Por eso el Señor le está diciendo, pues arrepiéntete, porque estas obras van a ser, o esta forma de vida, van a corromper la iglesia y todo se va a venir abajo. Y dice el Señor, ya las palabras de motivación, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor ya estaba tomando cartas en el asunto. ¿Sabe qué sucedió con la iglesia de Pérgamo? A través de los años desapareció.
La corrupción interna, la complicidad, los llevó a su reino. Desapareció. Gracias al Señor que después de 30 y tantos años el Señor nos ha mantenido a través de tantos problemas que hemos tenido, pero aquí estamos, gracias al Señor. Ha habido hermanos fieles, ustedes que están aquí, firmes hermanos, gracias a Dios. Pero hay iglesias que desaparecen, hay iglesias que se acaban. ¿Por qué? Porque hay una complicidad. El diablo destruye, y el diablo destruye desde adentro. A veces utiliza la persecución, utiliza otro tipo de medios, pero para él lo más eficaz es meterse dentro. Y qué tremendo. Por eso es que debemos tomar en cuenta esta situación. Para finalizar, al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Qué era el maná? Pues el alimento que recibieron los israelitas en el desierto por 40 años. En el capítulo 16 de Éxodo, el Señor mandó a Moisés que se tomara un poco de maná, lo colocaran en una vasija y lo llevaran al arca del pacto, y ahí quedaron. Hebreos 9:4 dice que en el arca del pacto estaban 3 cosas, y era el maná, la vara de Aarón, y lo dijeron los niños en la escuela dominical, y las tablas de la ley. ¿Qué significa el maná? El maná escondido. El mismo Señor Jesús es un símbolo de Jesús. Él es el pan de vida. Él es el que siempre llena toda necesidad. Aún en medio de las situaciones más críticas, el Señor nunca nos va a dejar y siempre va a proveer todo lo que necesitamos. Y Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahí lo tenemos, hermano. Ahí está. Sí. Dios va a suplir allá adelante, en medio, está el techo. Y la piedrecita blanca es el privilegio de estar en la presencia del Señor en una reunión especial. Se le daba la piedrecita blanca a un invitado a un banquete, y en la piedrecita se colocaba el nombre de la persona, y al reverso se colocaba el nombre de quien estaba invitando. Cuando llegaba a la fiesta, la persona que estaba recibiendo a los invitados veía la piedra, y entonces veía el nombre de la persona, y al revés veía el nombre del que estaba invitando, el dueño de la hacienda, por decir así, y entonces le daba una entrada. Entonces en la piedrecita va a estar nuestro nombre nuevo para entrar en el banquete más grandioso que jamás todo el mundo va a disfrutar cuando estemos en las bodas del Cordero. Miren qué bendición. Vamos a estar ahí en esa comunión tan maravillosa. Déjenme terminar con una historia real. Cuando terminó la última persecución en el tiempo del emperador Diocleciano, que fue una persecución por 10 años contra la iglesia, y la iglesia de Esmirna sufrió mucho por eso. Al morir Diocleciano, había dos líderes que se estaban peleando el trono de Roma, del Imperio Romano. Uno se llamaba Magencio y la otra persona era, ¿verdad? Ahí escuché de alguien, perdón. Ahí se me fue el nombre. Se me fue el nombre de esta persona. El que hizo que se acabara con el problema cuando se instituyó la iglesia ya en forma oficial. ¿Alguien recuerda históricamente? Constantino, sí, Constantino. Magencio y Constantino estaban en esa lucha. Fueron a un campo de batalla para poder decidir quién se iba a quedar con él en el trono. Esa noche Constantino tuvo un sueño, soñó una cruz, y al mirar esa cruz escuchó una voz que decía: con este signo, con esta señal vencerás.
A la mañana siguiente, Constantino mandó a llamar a muchos líderes cristianos para bautizar a todos sus soldados, sin ser cristianos, sin haber hecho su confesión de fe, sin haber arrepentido sus pecados, simplemente porque Constantino vio en su sueño esa cruz, hizo que todos se bautizaran e hizo que se pusieran en el pecho una cruz, se pintaran una cruz. Y sí venció, y él fue el nuevo rey. Y a partir de ahí se oficializó, por decir así, la religión cristiana. Pero se mezcló el cristianismo con el paganismo, porque muchos soldados seguían siendo paganos, pero se vestían cristianos. Y lo más tremendo es que muchos de los sacerdotes paganos, al ver que Constantino había oficializado la religión cristiana, se pasaron al cristianismo sin ninguna conversión para seguir recibiendo el sueldo del erario imperial y poder cambiar su manera de oficiar los servicios como si fueran cristianos, pero eran paganos. Entonces hubo toda una complicidad, una mezcla de todo ese tipo de prácticas y empezó a corromperse la vida cristiana. Por eso es que Pérgamo, la iglesia de Pérgamo desapareció. Y es lo mismo que puede pasar con nosotros. Si permitimos, si no defendemos la enseñanza, la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Porque a veces es fácil decir, bueno, pues, ¿qué es tantito con el mundo? ¿Qué es tantito? Un poquito del mundo no hace daño. Como dicen los que toman, que una no es ninguna y dos apenas hacen una. Tantito es tantito. No. Tenemos que ser radicales en ese sentido y defender nuestra fe. Porque si no, vamos a desmayar. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos fortalezca y nos dé de su gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por lo bueno que eres.